Seguimos con más entrevistas en este día miércoles. Rodrigo del Fierro nos acompaña, él es director de la aldea SOS. Desde hace algún tiempo la aldea SOS ha ampliado su proceso de intervención. Claro, normalmente se le conocía como un centro de acogida con una metodología muy especial. Sin embargo, también ahora está trabajando no solamente desde la aldea mismo, sino con los conceptos y criterios en diferentes zonas y sectores. Y durante el terremoto, luego del terremoto, también ha generado intervención importante, sobre todo en esta posibilidad de generar espacios para que los jóvenes de esta zona puedan tener otras opciones luego de este desastre. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Y cuál ha sido la intervención que ustedes han realizado en la zona de desastre y cuál es el trabajo que vienen realizando, sobre todo con los jóvenes? Bien, muchas gracias, Fabricio. Es un gusto siempre estar en este espacio. Recuerde que somos amigos de SOS, así que TV9 es uno de nuestros aliados justamente en la difusión del trabajo que hacemos. Bueno, SOS durante varios años viene ya redimensionando mucho el trabajo que estamos haciendo. Como bien decía, no solo hacemos el trabajo de acogida, sino que nos hemos desplazado a los territorios donde están las familias, principalmente las familias más vulnerables, en situaciones más vulnerables, para trabajar procesos un poquito más interesantes. Justamente el tema de jóvenes a nivel nacional estamos poniendo muchísimo énfasis, ya que creemos que finalmente el empoderamiento de los jóvenes en procesos organizativos les va a permitir no solo desarrollarse como personas, sino como colectivos, ¿no? También generar fuentes de empleo para jóvenes y que puedan además ellos hacerse escuchar por las autoridades, resolver sus problemas que afectan principalmente a los jóvenes que están casi a las puertas de ser parte de la población económicamente activa. Entonces, bueno, la coyuntura lamentablemente de la emergencia, yo estuve presente ahí en varias ocasiones durante estos meses, fue que en la zona de Pedernales, Chamanga y Muisne estamos también impulsando procesos organizativos con jóvenes. Nuestro sueño es concretar al año 2017 con un colectivo nacional de jóvenes. Y esto no solo está ocurriendo en esa zona, sino en cada uno de los programas de aldeas infantiles de SOS. Aquí en el barrio Lomas de Azaya hemos dado pasos gigantes con la participación de los jóvenes, bueno, de adolescentes y jóvenes de la zona, con quienes se ha identificado no solamente los problemas, sino un poco también ir trabajando en los sueños, en los anhelos, en los deseos que ellos tienen. Y esto está ocurriendo a nivel nacional. Este empoderamiento de los jóvenes, además, nuestro objetivo es lograr la autonomía de los jóvenes, que eso también es tan importante, sobre todo en los primeros años, ¿no? En cómo conseguir un empleo, cómo insertarse en la universidad o en una carrera técnica. Se trabaja inclusive en cómo iniciar una familia. Nosotros somos un país donde los jóvenes se casan temprano. Entonces, más o menos tiene que ver con este ideal, ¿no? El empoderamiento de los jóvenes. Muchas veces, lo he repetido en algunas ocasiones porque es así, los adultos, el mundo construido por los adultos, ha empezado a etiquetar a los jóvenes en diferentes situaciones. Muchas veces se considera que los jóvenes son que importistas de su realidad, que les están más interesados e involucrados en cosas superficiales, que poco les interesa el entorno que les rodea. ¿Cuál es esa realidad? ¿Ustedes con qué realidad se han encontrado dentro de este trabajo? ¿Realmente es así? Mire, bien interesante la pregunta. Durante estos meses he estado trabajando con un grupo de jóvenes en Guayaquil que eran etiquetados como drogadictos, como delincuentes, ¿no? Y solamente cuando uno se adentra en ese mundo, ¿no? Desde ser adulto, comprender o ponerse en los zapatos de los jóvenes, ahí uno puede comprender. Además, no hay que olvidarse que fuimos jóvenes nosotros también. Entonces, empezamos a dialogar, a hacer muchos talleres, muchos encuentros con los jóvenes y a comprender cuáles son las realidades. Y una de los problemas que más enfrentan los jóvenes es el estigma y la discriminación por el hecho de ser joven, ¿no? Por el hecho de
pertenecer a una cultura urbana tal vez, ¿no es cierto? O a veces de ser un poco rebelde, a veces un poco ir contra las normas, ¿no? Y esto genera que los adultos nos alejemos de los jóvenes. A veces los mismos padres, madres, etcétera, la sociedad los discrimina solamente por el físico. Entonces, en este acercamiento con este colectivo de jóvenes nos basamos en un principio que era el derecho a vivir en familia y cómo trabajar con las familias de estos jóvenes para lo que le decía antes, o sea, que ellos se inserten en procesos artísticos, procesos organizativos, puedan encontrar trabajo, puedan estudiar, etcétera, pero desde su realidad. Es súper necesario que las instituciones, las autoridades, los adultos entendamos cómo es el mundo de los jóvenes. Me parece que eso es urgente. Es decir, el trabajo debería ser con los adultos y no tanto con los jóvenes para de alguna manera romper estos estigmas y estas divisiones que están afectando a este sector de la población. Creo que el trabajo es colectivo. Hay que hacer un trabajo colectivo, hay que convocar a las comunidades. Actualmente le comento algo bien interesante, con Aldeas Infantiles de SOS vamos a iniciar un proyecto a nivel nacional que se llama Comunidades Protectoras. ¿Qué es una comunidad protectora, ¿no? O sea, puede significar muchísimas cosas, trabajar con una comunidad, con sus líderes, con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, sobre cómo lograr que nuestra comunidad sea un espacio protector, un entorno para todos, ¿no? Un espacio de desarrollo. Porque no es un tema solo de jóvenes, no es un tema solo de mujeres o solo de niños, es un tema colectivo, ¿no? Y me parece que a nivel de las autoridades hay que irlo trabajando así. Yo soy miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y hemos dado también pasos importantes en la generación de políticas públicas integrales, no solamente centrarnos en el asunto de los niños o solamente en el tema de las mujeres, sino todos, porque los derechos finalmente son de todos y todas. ¿Cuáles son los espacios que más exigen los jóvenes? ¿Cuáles son los temas que más preocupan a los jóvenes? Bueno, como lo decía, el tema del estigma es un tema de diálogo con los jóvenes. Ellos necesitan hablar de esto, necesitan comunicar a la gente que no son delincuentes, que no son drogadictos, ¿no es cierto? Hay problemas que aquejan a los jóvenes, sí, no podemos negar que los niveles de consumo, ahora que estuve apoyando en Guayaquil, el consumo de H está matando a los niños y a los jóvenes, ¿no? Pero este estigma agrava aún más el problema y no permite que demos una solución adecuada. Los jóvenes también buscan espacios no tradicionales para desarrollarse, los espacios de arte, por ejemplo, cine comunitario, el rap, todo este tema de identificación con las culturas urbanas, son espacios que han creado ellos y hay que respetarlos, hay que entenderlos, ¿no? El empleo también, el tema de empleo para los jóvenes, hay muchísima preocupación. ¿Les preocupa su futuro realmente? ¿Ellos piensan en su proyección futuro? Por supuesto, claro. Hay jóvenes que a los 18 años ya están iniciando una vida en pareja, inclusive están ya teniendo familia. Lamentablemente en Ecuador el inicio hay una tasa súper alta de embarazos en chicas adolescentes, ¿no? Pero eso obviamente impacta en la economía. Impacta en la economía porque un joven con 19 años, con 18 años, es muy difícil que acceda a un buen empleo. Normalmente cuando se es joven, no sé si necesariamente te explotan, pero no es que estás bien posicionado dentro de la oferta hay una de posibilidad de empleos. exigencia en torno a una calidad laboral. Claro, además no hay una formación técnica universitaria, entonces también eso afecta a la economía. Entonces sí es una preocupación la autosostenibilidad de los jóvenes, el tema de empleo, como digo, espacios recreativos. Creo que también es muy importante trabajar en el tema de la sexualidad y las relaciones de género entre hombres y mujeres, y a esas edades es muy importante. Ahora hay programas interesantes de trabajo con adolescentes sobre prevención de la violencia en el noviazgo, por ejemplo. ¿No? Son jóvenes que después van a formar sus hogares y sí es muy importante trabajar esos temas con ellos. Pero básicamente eso, ¿no? O sea, creo que hay que ir generando desde las mismas autoridades
y de la sociedad en general, espacios para los jóvenes, espacios en los medios de comunicación donde puedan expresarse, donde puedan desarrollar sus habilidades. Como decíamos, el tema de sueños, el tema de anhelos también es súper importante en los jóvenes. Temas interesantes, amigos televidentes. Recordemos que agosto es el mes de la juventud y en ese contexto todos, como bien lo decía Rodrigo, hay que ampliar el espectro en torno a que no es un tema que se centra solamente en los jóvenes, es un tema de toda la colectividad. La sociedad en sí debe estar muy pendiente, debe estar abierta, debe romper esas atrás que de alguna manera han generado división, alejamiento entre adultos y jóvenes, y más bien todo lo contrario, generar lazos que permitan eso, el desarrollo normal de la juventud y una sociedad que esté muy preocupada en generar precisamente esos espacios y esos niveles de desarrollo. Agradecemos a Rodrigo de Fierro por su presencia esta mañana, amigos televidentes. Nos vamos a una pausa, seguimos con más invitados.